Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a la presentación de este libro de nuestro querido Julio Sánchez Fierro. Y digo querido porque tuve el honor y el placer también de conocerle y de ver la gran paciencia que tenía explicándonos a los periodistas todos esos temas de la farmacia, de la medicina, y un hombre tan importante, tan preparado, pero tan humilde y tan buena persona. Como verán ahí detrás, la presentación del libro Derecho Sanitario, Políticas de Salud, Discapacidad y Pacientes, Estudios in Memoriam, de Julio Sánchez Fierro. Como verán, es un libro coral en el que han participado muchas personas y no voy a enumerar a todos. Tenemos aquí a dos coautores sentados. Enfrente de mí creo que tenemos otro coautor. Y bueno, las personas que nos acompañan hoy en la presentación pues son de una importancia en lo profesional, pero también en lo personal. Bueno, estupendo. Está con nosotros el profesor don Eduardo Díaz Rubio, que es presidente de la Real Academia Nacional de Medicina. Está también doña Ana Pastor Julián, diputada nacional del PP, pero ya lo saben, es presidenta del Congreso de los Diputados, es ministra de Sanidad y Consumo y de Fomento. También está don Daniel Aníbal García Diego, que es presidente de la Federación Española de Hemofilia, de FEDEMO, y como decía, es también coautor. Aquí a mi lado está don Luis Cayo Pérez Bueno, que es el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CONCERMI, y también presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, entre otros muchos cargos. Y también está Raquel Sánchez, que es hija de don Julio Sánchez Fierro, que es abogada y también va a hablar en nombre de su padre. Le voy a dar primero la palabra a doña Ana Pastor porque se va a un sitio estupendo, que es Galicia, y dentro de un rato tiene que coger un tren, pero no ha querido perderse este homenaje, aunque es la presentación de un libro, pero también es un homenaje desde el cariño y desde la admiración que tenemos a don Julio, ¿no? A este hombre que era todo, es que lo sabía todo en el ámbito jurídico del sector sanitario, pero que además era cercano, era amable, tenía una humildad enorme. De Ana Pastor, ya con decir presidenta del Congreso de los Diputados y 2 veces es ministra, es terrible. Solo 2 pinceladas. Y creo que lo tengo bien acotado. Doña Ana, miembro de la legislatura 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y también 15ª, ¿no? Eso ya, en fin. Pero bueno, ella también, y yo lo he oído algunas veces, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria, y es especialista en medicina familiar y comunitaria. Y de verdad, muchísimas cosas más. Es que si leyera todos los currículos de las personas que nos acompañan hoy, en fin, casi no nos daba tiempo. Entonces, en primer lugar, yo quiero que doña Ana Pastor, pues glose el libro, la figura, la persona de ese gran hombre que trabajaron juntos durante años y que se entendían perfectamente. Suya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Estimado Luis, querido Luis, presidente de CERMI y presidente también de la Fundación Derecho y Discapacidad, señor presidente de mi academia, de la Real Academia de Medicina, don Eduardo Díaz Rubio, don Daniel Aníbal García Diego, coautor y presidente de la Federación de Hemofilia y amigo también, querida Raquel, querida amiga, querida esposa de Julio, querida familia, queridos amigos, queridos coautores, señoras y señores. Para mí es un verdadero honor participar en este acto de homenaje que me gustaría que hubiera más homenajes en vida a personas como Julio. Y a Julio, y por él, estamos hoy aquí. A mi querido amigo, compañero, y por eso soy la privilegiada que va a hablar también en nombre de muchos compañeros que fuimos y tuvimos horas y horas y días que se lo digan a su esposa de trabajar y de salir del trabajo a las 11, a las 12 o a la hora que hiciera falta. Eso sí, estando a las 8, porque salir a las 12 es fácil si llegas a las 3 de la tarde. Soy, por tanto, una privilegiada por haber tenido la oportunidad de trabajar codo con él, de disfrutar de su amistad, de su cariño, de sus consejos y, sobre todo, de haberle dedicado tantos años a algo que nos apasionaba a los dos,
que es nuestro sistema sanitario y, sobre todo, cómo mejorar la vida de la gente. Estoy muy orgullosa de todo lo que él hizo y estoy orgullosa, sobre todo, de mantener viva su memoria y de mantener vivo su trabajo y de mantener viva su pasión por la defensa de nuestro sistema sanitario público y de nuestro sistema social, del defensor de valores y principios que rigen en nuestra Constitución y especialmente de atender todas las propuestas de las personas con discapacidad. Conocí a Julio justamente ahora hace 30 años y esos 30 años me dieron la oportunidad de trabajar en muchos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico. Y hoy me he leído este libro y quiero felicitarlos porque se abordan muchos de los temas a los que don Julio Sánchez Fierro dedicó parte de su vida profesional. Derecho sanitario, políticas de salud, discapacidad y pacientes. In memoriam, querido Julio. Lo he leído. Gracias, Luis, por hacerlo posible. Gracias por ese magnífico prólogo en el que destacas los valores que tenía mi compañero y amigo. Y, sobre todo, gracias a todos los que han participado. Muchos de ustedes nos acompañan hoy. En primer lugar, y voy a citarlos a todos porque cada uno aporta áreas fundamentales a las que dedicó Julio gran parte de su energía, que se la quitó, querida amiga, a vuestra familia, por profundizar, como él solo lo hacía, profundizar siempre en todos los temas, hasta sabérselo absolutamente todo. Derecho español, derecho comunitario y derecho internacional. A don Pedro Carrascal Rueda, con esa agenda política de los pacientes para una mejor sanidad. Como sabéis, tanto él como yo misma dedicamos parte de nuestro tiempo político en el Ministerio de Sanidad junto con un gran equipo de personas. Y gracias a Julio Sánchez Fierro, que luego yo continué, llevamos al Parlamento de España la Ley de Autonomía del Paciente, que sin duda fue un antes y un después. A ella le dedicó muchas horas y por fin vio la luz, para satisfacción de él y de todos nuestros equipos. En segundo lugar, gracias a don Tomás Castillo Arenal, porque si algo le preocupaba a don Julio Sánchez Fierro era la cronicidad, las patologías crónicas y las políticas públicas de salud orientadas precisamente a la cronicidad, a que vivimos más años, llegamos a mayores, pero perdemos la salud. Y todo lo que significa orientar el sistema sanitario a la cronicidad y a la pluripatología. Y, cómo no, gracias a Daniel Aníbal García Diego. Muchísimas gracias, porque si algo también dedicó horas y días Julio Sánchez Fierro fue al acceso a los fármacos y a la tecnología, porque, como él bien decía, y tú repites en tu capítulo, el ciclo de la vida de un medicamento no se puede abordar si no se tiene en cuenta la perspectiva de las personas con discapacidad y de los pacientes. Muchísimas gracias, Daniel. Es también especialmente relevante el capítulo que Esther Castellanos Torres e Isabel Caballero Pérez dedican a la situación y a las condiciones de salud de las mujeres con discapacidad. Desde aquí mi reconocimiento al análisis que hacéis y, sobre todo, a toda la tarea que tenemos pendiente. Gracias por vuestras propuestas y contar conmigo como legisladora para llevarlas a cabo. Y, sin duda, también es muy relevante la aportación de Esperanza Alcaín, la indemnización de la discapacidad por daño sobrevenido en la actividad sanitaria, como lo es la aportación de Rafael de Lorenzo García y Gregorio Sarabia al derecho a la salud en la Convención Internacional. Creo que si no se conoce a fondo lo que son los derechos de las personas con discapacidad, malamente vamos a legislar en materia sanitaria. Y si hablamos de don Julio Sánchez Fierro, tenemos que hablar de qué tiene que hacer el sistema sanitario para lograr la equidad que está recogida en la Ley de Cohesión y Calidad, para que el derecho a la salud de las personas con discapacidad, que es el núcleo gordiano, por cierto, de esa tarea inmensa que tenemos y tendremos por delante, que esa equidad sea sobre todo para los pacientes y para las personas con discapacidad. Y si hablamos de salud, hay que hablar también de salud mental, como nos recuerdan, sobre todo, la salud mental en el entorno laboral. Gracias, por tanto, a Gloria Esperanza Álvarez Ramírez y a Paula Pérez Sánchez, que hacen una perfecta disección de la importancia que tiene la salud mental y el abordaje de la salud mental como una parte integrante de la salud de todas las personas. Y, querido Luis,
La agenda política del tercer sector de acción social en materia de salud y atención sanitaria siempre es una agenda abierta y permanente. Lo hemos hablado muchas veces. Como nos recuerda Ramón Reyes, porque sin ninguna duda vosotros, la sociedad civil, ese tercer sector de acción social que tanto nos habéis abierto los ojos, todo el movimiento asociativo, vuestra visión y, sobre todo, la profundidad en vuestros análisis nos ha ayudado a avanzar en algunos terrenos. También se aborda en este libro la fiscalidad como elemento clave no solamente para las personas con discapacidad, sino esa fiscalidad que tanto tiene que ver con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y que es clave si queremos preservar el magnífico sistema que tenemos para que sea sostenible. Gracias, Miguel Cruz, por tu aportación. Y gracias a Miguel Ángel Cabra de Luna y a Javier Rincón, porque la acción en materia de salud y sanidad de la Unión Europea determina una buena parte de nuestras actuaciones en materia sanitaria. Debemos ser suficientemente ágiles para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico ese ordenamiento comunitario que tanto nos atañe y tanto nos aporta. Y, sobre todo, trabajar previo a ello en la Unión Europea a través de nuestros representantes, tanto en la Comisión como en el Parlamento. Y, por último, tengo que volver a dar las gracias a quien ha hecho posible todo esto y ha hecho posible tantas cosas. Querido Luis Cayo, gracias porque la participación de las personas con discapacidad y de los pacientes en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud es no solo una necesidad, es una oportunidad. Sin vosotros, sin todas las personas que habéis hecho posible tantas y tantas cosas, no hubiéramos sido capaces de adaptar nuestro Sistema Nacional de Salud a las necesidades de todas las personas. Como proponente de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y también de la autonomía del paciente, soy la primera en deciros que estas tres leyes necesitan de una actualización. Las llaman las leyes Pastor, pero no son mías, son las leyes de todos los españoles, porque es, creo que, la única o de las pocas veces que estas tres leyes fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Y necesitan, sin ninguna duda, 20 años después, de muchos cambios y, sobre todo, de vuestras aportaciones, muchas de ellas que están recogidas u orientadas en este magnífico libro. Creo que en estos años seremos capaces de alcanzarlos. Nunca pierdo la esperanza. Lo hemos sido en el acuerdo de la modificación de nuestra Constitución, tarea largamente, querido Luis, muy largamente pedida por CERMI, pero sobre todo por todas las personas del mundo de la discapacidad y que finalmente ha visto la luz. Por tanto, mi enhorabuena a todos, porque no he estado en el CERMI desde entonces. Muchísimas gracias. Y especialmente a todos los que estáis aquí, pero también a uno que no está y que hubiera disfrutado de lo lindo si hubiera estado, a Julio Sánchez Fierro, que creo que lo ha visto. No lo ha vivido en este mundo nuestro, pero creo que lo está viendo. Nos estará viendo y nos estará escuchando y estará analizando cada uno de los desarrollos posteriores que implica este cambio en el artículo de la Constitución. Y estará feliz pensando que vamos a ser capaces de hacerlo, porque él nos dejó un gran legado y nosotros ahora tenemos que preservar su legado y, sobre todo, acrecentar el legado de esta gran persona, de este gran hombre, de este gran compañero, de este gran jurista, del compañero, del amigo, del colaborador y del que disfrutamos tanto y tanto. Como yo le he trasladado siempre a su familia, fue además un hombre feliz, porque era feliz con algo que a alguna gente parece que no le gusta, que es trabajar. Y sobre todo, como yo le he dicho muchas veces a Luis Cayo y también al presidente de mi academia, al doctor Eduardo Díaz Rubio, no hay nada mejor que trabajar en lo que te gusta. Y esto no es que nos guste, es que nos apasiona. Muchísimas gracias a CERMI y muchas gracias a todos los autores y especialmente un cariño muy especial, Alicia, a ti, a tus hijas, a tus nietos y a toda la familia. Todo por Julio. Muchas gracias, Ana, por tus
tus entrañables palabras que nos han emocionado un poco a todo y sobre todo a ti, claro. Tantos años de trabajo junto a Julio, pues tiene un acervo maravilloso. Continuamos con este acto y ahora le voy a dar la palabra a don Eduardo Díaz Rubio, que, como acaba de decir Ana Pastor, es el presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España desde el año 2020. Pero, señor Díaz Rubio, madre mía, un currículum impresionante que es un poquito difícil de resumir, pero no quiero pasar esta oportunidad sin dar algunas pinceladas de su vida. Se graduó usted en Medicina en Madrid en el año 1970, pero es que se graduó obteniendo el premio extraordinario de la licenciatura, que eso es un dato que había que aportar. Es usted especialista en medicina interna y en oncología médica, es catedrático también de oncología médica de la Universidad Complutense de Madrid, fue presidente de la SEON, de la Sociedad Española de Oncología Médica, y de la Federación de Sociedades Oncológicas, FESEO. También fue responsable del Plan Integral de Cáncer, algo que en este país hacía mucha falta y que usted, y con sus conocimientos, impulsó. En enero de 2006 fue nombrado académico de número en la Real Academia Nacional de Medicina, en donde hoy ostenta usted la presidencia. Y además ha desarrollado, además de curar a muchas y muchas personas, y algunas las conocemos y yo sé que además de su sabiduría tiene un corazón de oro, porque me lo han contado algunas personas. Usted ha desarrollado 23 proyectos de investigación básica o translacional, 267 proyectos de investigación clínica. Es autor de más de 280 publicaciones y editor de más de 30 libros de la especialidad de oncología médica. En fin, usted es la mejor marca España que podemos tener en esta mesa. Gracias por su trabajo, gracias por… Seguro que hace lo que más le gusta, como ha dicho Ana Pastor, y cuando quiera usted glosar la figura de Julio, suya es la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Maite Antona. Queridos miembros de la mesa, doña Ana Pastor, diputada nacional, don Daniel Aníbal García Diego, presidente de la Federación Española de Hemofilia, don Luis Cayor Pérez Bueno, presidente de CERMIT y de la Fundación Derecho y Discapacidad, doña Raquel Sánchez, hija de Julio Sánchez Fierro, querida familia, queridos autores, señoras y señores. En primer lugar, quisiera agradecer a CERMIT que me hayan invitado a este acto de presentación de la obra Derecho Sanitario, Políticas de Salud, Discapacidad y Pacientes, Estudios in Memoriam Julio Sánchez Fierro. La Real Academia Nacional de Medicina, como no podía ser de otra manera, se suma a este sentido homenaje a don Julio Sánchez Fierro, mejor dicho, del doctor Sánchez Fierro, como a él le gustaba denominarse, y lo hace por cuanto en nuestra institución tenemos a gala significar la obra de los grandes hombres que, como es el caso, tanto han hecho por los médicos, los pacientes y la sociedad en general, pero además porque la relación de la Real Academia Nacional de Medicina con el doctor Sánchez Fierro siempre fue excepcional, colaborando con nosotros en todo cuanto se le pidió. Todos los que están aquí conocían perfectamente a Sánchez Fierro, pero vale la pena recalcar que fue un jurista, especialista en Derecho Laboral y Sanitario, que fue fundamental para la sociedad española desde los tiempos de la transición. Baste decir que en relación al Sistema Nacional de Salud participó en la creación y puesta en marcha del INSALUD, que fue subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo y que ha sido el presidente de la Agencia Española del Medicamento. Más adelante, además, perteneció al Consejo Asesor de Sanidad, del que llegó a ser su vicepresidente. En su faceta laboral fue también secretario general técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, participando de modo muy activo en la redacción del Estatuto de los Trabajadores y en la reforma de la Seguridad Social. El doctor Sánchez Fierro se implicó también en la esfera universitaria, siendo profesor de Derecho Sanitario
de la Universidad CEU San Pablo y miembro del Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid y de su Consejo Social. No olvidó tampoco su contribución a las fundaciones y asociaciones del ámbito sanitario y de la discapacidad, lo que le honra como ser humano comprometido con los más necesitados. Participó en la puesta en marcha de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. Fue miembro de comisiones del INSERSO, del INSALUD, del INEM y participó de manera activa en la Ley General de Sanidad de 1986, en la Ley del Medicamento, en las garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Fue miembro de la Comisión de Sanidad del Congreso, presidente de la Asociación Española de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, etcétera, etcétera. Pero por encima de todo lo anterior, yo quisiera destacar sus cualidades. Sí, este no está funcionando, no sé por qué. Y en definitiva, con los investigadores fueron claves para llegar a conseguir un logro que parecía imposible. Por último, quisiera destacar de él su desvelo por los pacientes y los médicos. Como ejemplo, valga decir que consiguió bloquear leyes que discriminaban enfermedades, lo que fue fundamental. En una entrevista que le hicieron en el diario La Verdad de Murcia, en el año 2018, señalaba que los tres grandes problemas del sistema sanitario de salud eran la falta de equidad, la escasa financiación y el difícil acceso de los pacientes a la innovación. Por último, hay que recordar que Sánchez Fierro, junto a Ricardo de Lorenzo, consiguieron en 1974 que las guardias de los médicos se cobraran. Para terminar, señalar que en la Real Academia Nacional de Medicina, el 29 de junio del 2023, y coincidiendo con la presentación del Libro Blanco de Envejecimiento y Artrosis, en colaboración con la Fundación OAFI, se llevó a cabo un sentido homenaje a la figura del doctor Sánchez Fierro, donde se destacaron por encima de todo que este jurista y doctor, especialista en Derecho Laboral y Sanitario, fue una persona imprescindible desde la transición a nuestros días, y todo ello gracias a su capacidad de trabajo, su talante negociador, su liderazgo y su capacidad ejecutiva. Un ejemplo, sin duda, para las generaciones futuras. En cuanto al libro, magistralmente dirigido por Luis Cayo Pérez Bueno, considero que es una obra de referencia que aparece en el momento adecuado, donde se plantea el derecho sanitario, las políticas de salud y la discapacidad de los pacientes, temas de un gran calado que son abordados en el libro con un gran sentido de responsabilidad y enorme seriedad. Lo más importante es que todos los problemas que se exponen y las soluciones propuestas sean ejecutadas por el bien de los pacientes y de la propia sociedad. Es hora, por tanto, de pasar a su realización y que todo ello no quede en una mera exposición de planificación, sino que sea motora de un mayor bienestar de las personas, empresa en la que todos estamos comprometidos. Enhorabuena a CERMI, Comité Español de Personas con Discapacidad, a todos los colaboradores que han participado en el libro y especialmente a su director, don Luis Cayo Pérez Bueno. Si el nacimiento de un libro es siempre motivo de alegría y frescura, este va más allá, al ser completamente necesario y la base sobre la cual se deben asentar las políticas de la discapacidad. Ojalá que nuestros políticos lo lean con detenimiento y, sobre todo, que apliquen las medidas necesarias para la integración total y efectiva de las personas que más lo necesitan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Cuanto más avanzamos en el acto,
más aristas positivas encontramos en el autor, que, como decía antes Ana Pastor, pues hubiera disfrutado tanto aquí escuchando y hubiera sentido, hubiera dicho, están exagerando, ¿no? Están exagerando ustedes. Bueno, avanzamos. Otro de los coautores del libro es Daniel Aníbal García Diego, que está ahí sentado en la mesa. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria, es máster en Gestión y Planificación Sanitaria. Es, como dice Luis Cayo, también un activista, un buen activista, porque es presidente de la Federación Española de Hemofilia, de FEDEMO. Bueno, también es consejero de Ilunio Lavanderías, es observador también permanente de medicamentos de uso humano en la AEMS, en la Agencia de los Medicamentos. Y, por supuesto, es miembro del Comité Ejecutivo del CERMI, ¿no, Daniel? Porque no he cotejado contigo lo que he encontrado. No sé si quieres hablar de lo que tú has escrito en el capítulo o si quieres ahondar en la figura que hoy nos ha reunido aquí a todos, que es Julio Sánchez Fierro. Tuya es la palabra. Muchas gracias, Maite, compañeros de mesa. Voy a hacer lo que me mandó el presidente, que es hablar un poquitín de mi relación con Julio y luego hablar un poquitín de mi visión sobre la misma. Muchas gracias, compañeros de mesa. Muchas gracias, Luis, presidente, por invitarme. Y permíteme que aproveche para pedir perdón a Beatriz, porque me sufrió, creo que el último autor en mandar el capítulo fui yo. Tanto es así que lo mandé 12 horas después del deadline, pasándome 2 hojas, si no me equivoco. Por lo tanto, muchas gracias, Luis, por la invitación y perdón por el que me tiene que sufrir porque tú me invites. Cuando me dijiste que pensase en Julio Sánchez Fierro, me acordé de una cosa que me pasó muy curiosa con él. A mí siempre que me llama un número que no conozco, automáticamente doy a colgar y mando un SMS que dice: estoy ocupado, no le tengo, ¿quién es? Y me responde un SMS: hola, soy Julio Sánchez Fierro, llámame cuando puedas. Y dije, jope, le he colgado a Julio Sánchez Fierro. Dije, qué valentía he tenido. Inmediatamente le devolví la llamada y me llamó para preguntarme una cosa y consultarme, y me quedé picueto. Dije, Julio me ha llamado para preguntarme una cosa. Ese es un carácter de mucha humildad intelectual, de un tío que sabía tanto como sabía y que llamó para consultarme una cosa, que creo que eso es una muestra de genialidad y de una grandísima altura intelectual, ¿no? El llamar a una persona, a un mindundi como soy yo, a preguntarme qué opinaba de una cosa. Por lo tanto, creo que eso demuestra que estaba muy por encima de lo que estamos los humanos, que nos creemos que sabemos muchísimo. Y también tengo, pues, recuerdos muy buenos de Julio Sánchez Fierro. Cuando yo empecé como activista, en los años 2000, teníamos en el Ministerio de Sanidad un par de problemas muy serios. Uno era las indemnizaciones del VIH, la hepatitis C, de las personas con hemofilia, y otro era un problema de acceso a medicamentos. Y finalmente dimos un premio a Ana Pastor por desencallar esos otros problemas, pero todos los que estuvieron en aquello dicen que ese premio tenía que haber sido exequo, porque gran parte de la solución final que hubo para la ayuda social a la gente con hemofilia vino a raíz de una resolución de la subsecretaría. Sabéis vosotros quién firmó esa resolución de subsecretaría, y tuvo que ver con la posición de un grupo de trabajo en el Comité Permanente de Farmacia, que también lideró Julio Sánchez Fierro. Por lo tanto, en el mundo de la hemofilia se le tiene un tremendo cariño por esa labor a veces que no es tan conocida, que es la labor del subsecretario, que es el que manda en los ministerios en muchas ocasiones, y que en este caso fue el que desencalló 2 problemas muy importantes, como eran el acceso a un medicamento y como era que las personas con hemofilia recibiesen una indemnización a raíz de un tratamiento que les haya provocado el VIH y la hepatitis C. Y muy recientemente tuve la oportunidad de trabajar también con Julio Sánchez Fierro en un proyecto muy bonito que era Humanización en Enfermedades Raras, un proyecto que él lideró y que durante la pandemia estuvimos haciendo los múltiples webinars, y creo que un jueves al mes nos reuníamos viendo cómo podíamos humanizar la atención sanitaria, humanizar el acceso a los medicamentos, humanizar un tema tan importante como es hacer accesible físicamente espacios sanitarios que todavía no los tenemos. Y tengo que agradecer que me llamó, ese día sí cogí el teléfono, pues sabía quién era, y entonces acepté con mucho cariño la invitación para participar en ese grupo de trabajo. Nada. Y ya, si te parece bien, Maite, voy a contar un poco, unas pinceladas sobre lo que he escrito, que además es mejorable porque lo escribí y lo mandé 12 horas después del deadline que me habían marcado. La idea que pivotaba sobre lo que escribí es el ciclo de la vida del fármaco, que es un ciclo que nace en su descubrimiento y que acaba en su retirada,
y que planteamos muchos de nosotros que en todo ese ciclo de la vida del fármaco tienen que estar el paciente, la persona con discapacidad, el usuario, el destinatario final, permanentemente en ese ciclo. Ahora hemos puesto mucho foco de la participación del paciente en la parte de precio y reembolso. No lo olvidemos, porque hay intereses muy profundos que intentan que estemos en esa parte de la discusión, pero sería un error estar solamente en esa parte de la discusión. Lo que planteaba en ese capítulo, no lo planteo yo, sino es sobre todo muchísima de la doctrina que plantea la FDA y la EMA, es que hace falta descubrir los nuevos fármacos con la vista del paciente, descubrir los nuevos fármacos para cubrir la necesidad que el paciente siente. Es decir, no miremos qué variables son relevantes al oncólogo, miremos qué variables son relevantes para el paciente oncológico. Los PIO, ¿no? Los Patient Important Outcomes, qué le importa de verdad al paciente, para intentar cubrir ese ciclo que cubra la necesidad societaria, es decir, lo que el pagador quiere financiar, pero sobre todo que cubra la necesidad del que realmente está usando el fármaco, en ese triángulo tan imperfecto que bien sabéis que el paciente ni prescribe ni paga, pero usa, el pagador paga pero ni usa ni prescribe, y luego está el prescriptor que ni usa ni paga, ¿no? Pues intentando alinear bien esos incentivos y que en la fase de descubrir el fármaco esté esa visión del paciente. Otro elemento en el que yo puse mucho foco y que me consta que Julio Sánchez Fierro apoyaba, porque lo hemos discutido en ocasiones, es el papel del paciente, del usuario final, a la hora de valorar el balance beneficio-riesgo y la utilidad intrínseca del fármaco para esa persona. Y aquí en mi capítulo he puesto una foto que a mí me encanta, la de un activista del VIH en los años 80, que decía algo así. Sabéis que en los años 80, la epidemia del VIH, del SIDA, un número tremendo de pacientes muriendo, y decía un activista, olvidad el funeral, tirad mi cadáver en las escaleras de la FDA, porque la FDA estaba impidiendo el acceso a los fármacos, en algunos casos sobre todo el AZT, ¿no? Esa idea, y hemos discutido mucho con Julio Sánchez Fierro, de que el paciente es al final el que hace su balance individual de qué le conviene a él, ¿no? Y por eso ese paciente que está también en los comités, que de manera institucional determina el balance de beneficio-riesgo, ¿no? Pero poniéndole ese papel muy importante del paciente en la valoración. Y aquí creo que somos todos herederos del mundo del VIH y la hepatitis C, de esos activistas que en la FDA montaron manifestaciones permanentes y consiguieron que se hiciese el acceso precoz a los fármacos, porque no lo olvidemos, los fast track, los PRIME actuales, provienen de la lucha del acceso precoz de los pacientes de VIH. En el punto en el que yo tuve más contacto con él, obviamente, como activista que soy de la hemofilia, era en el acceso al fármaco y en lo que más discutimos, ¿no? ¿Por qué queréis este fármaco vosotros? ¿Por qué vosotros queréis esto y no lo otro? ¿Por qué decís que esto es mejor que lo anterior cuando esto es más caro? ¿Por qué no queréis estas cosas? Y la verdad es que ahí siempre sentí en Julio Sánchez Fierro, al menos escuchar con de verdadero interés por qué los pacientes queremos una cosa o no queremos alguna cosa, que también lo decíamos mucho con él. Y eso al final es poner al paciente, al representante de los pacientes, tratándole como a un adulto, como a un mayor de edad, poniéndole en la misma mesa de la discusión en la que se encuentran otros elementos. Y ya para ir acabando, que creo que me estoy pasando brevemente del tiempo, un elemento que también creo que es básico, que es la retirada de los fármacos, porque en un ciclo de vida nacen cosas y otras dejan de estar. Y la verdad creo que era muy importante, como siempre, él apoyó esa valoración del balance. Y es muy fácil determinar que un fármaco se retire, pero con él discutíamos cómo este fármaco no debe retirarse. Y yo tuve la oportunidad personal de hablar con Julio Sánchez Fierro cuando un laboratorio quería retirar un fármaco para el mundo de la hemofilia, y él determinaba que no se debía retirar, al menos no de manera inminente, porque podía provocar una laguna terapéutica, ¿no? Y ahí siempre sentimos ese respaldo de entendernos y de entender cómo tenemos una opinión que a veces iba en contra del interés comercial y del interés incluso financiero en este caso. Y ya para acabar, porque sí me pidió Luis que hiciese una breve referencia a la discapacidad del sistema sanitario. Creo que tenemos que hacer una reflexión en el sector de la discapacidad. Y permíteme, Luis, si esto que voy a decir no es parte del corpus doctrinal del CERMI, pero
A día de hoy hemos sido capaces de que la palabra discapacidad no sea peyorativa. Y yo digo, sin ningún tipo de problema, yo soy una persona con discapacidad. Tenemos que conseguir lo mismo de yo soy una persona con tal enfermedad. Y creo que ahí, el sector de la discapacidad, tenemos mucho que hacer, reconociendo que muchos de nosotros tenemos una discapacidad y tenemos una enfermedad. Y que tener una enfermedad no es ningún elemento que debería tener ningún estigma asociado. Y ahí creo que podemos hacer mucho por nuestra fuerza hemos conseguido cambiar la Constitución, tenemos que conseguir cambiar ese marco mental y que las personas con discapacidad y con enfermedad podamos decir sin ningún tipo de tapujos, yo tengo una enfermedad, y que no sea un elemento estigmatizador. Y sin más, muchísimas gracias a todos y permitidme, sobre todo a su familia, que muchas gracias, porque en el mundo de la hemofilia era una persona muy querida, y hoy cuando llamaba a mis predecesores, se lo comentaba, me dice, por favor, dales un beso muy fuerte, porque hizo muchísimo junto con tanta gente del Ministerio, Gonzalo Said, Docasar, tantísima gente de las Direcciones de Salud Pública y de cartel de farmacia en favor de las personas con hemofilia. Muchas gracias, de verdad. Continuamos. Bueno, tengo que presentar a don Luis Cayo Pérez Bueno, que es el presidente del CERMI, que nos acoge aquí. Estamos en la casa del CERMI. A mí me gusta casi más el hogar de la discapacidad. Vamos a cambiar la casa por el hogar, que es como más entrañable. Bueno, es amigo, con lo cual todo lo que pueda decir es una de las personas que más admiro. Cuando hablo de él o le evoco, pienso que es un experto jurista, pero es un activista de alma, ¿no? Tiene esas dos facetas que las aúna con una grandiosidad que es envidiable. Desde el año 95 está luchando, peleando y haciendo más digna la vida de las personas con discapacidad. Y desde hace unos cuantos meses, pues yo ya tengo el lujo, el placer de conocerle. Bueno, por dar algunos datos, aunque todos los que están aquí presentes le conocen, es vocal del Real Patronato sobre Discapacidad, del Consejo Estatal de ONGs de Acción Social, pero también sepan ustedes que es escritor, que es traductor y poeta. Y como me ha dicho antes, no te enrolles mucho con lo mío, me lo ha dicho en confianza, simplemente quiero decir que hace nada, yo creo que fue este lunes, pues recibió el Premio Nacional de Discapacidad, Reina Leticia en la modalidad de Derechos Humanos, otorgado por el Gobierno de España. Fue en el Palacio de Aranjuez, yo no pude estar in situ, estuve in streaming y siguiendo todo y viendo cómo era también más accesible el palacio. Y bueno, tiene muchísimos más premios, pero como este es el más reciente, aunque todos los aquí presentes seguro que lo conocían, pues que como estamos en tu hogar, pues que tuya es la palabra y que todo lo que digas seguro que aprenderemos contigo. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Maite. Esa amistad y ese mutuo afecto pues intoxica tu conocimiento y tu razón, y bueno, pues lo dejamos como algo exagerado. Gracias, bienvenidos, bienvenidas al Hogar de la Discapacidad, que lo ha renombrado mi querida amiga Maite. Esta es la casa del Movimiento Social de la Discapacidad. Y bueno, hacemos no pagar una deuda, porque yo creo que con Julio Sánchez Fierro no hay sensación de deberle nada, él no lo hubiera aceptado, sino de un reconocimiento que nace del afecto, de la estima y de la admiración. Yo creo que lo hubiera sufrido con los homenajes. Ahora la familia, a la que agradezco enormemente su presencia, a su viuda, a sus hijas, Raquel hablará en nombre de ella, si puede, y se repone a la carga de emotividad que esto tiene para la familia, ¿no? Y para el resto de personas amigas, tuvieran una relación más estrecha o más institucional, más profesional, yo creo que él siempre dejó una estela de aprecio, de estima y de admiración hacia sus talentos. En este caso, yo creo que era una persona también religiosa, se le dieron talentos y cuando se le pidan cuentas y se le han pedido podrá decir que los expandió y los multiplicó, ¿no? Que no creo que todos podamos decir lo mismo, ¿no?
Quiero saludarles, agradecerles la presencia, a los coautores, por supuesto, sin ellos el libro no sería posible, a la familia, bueno, sé que este retrato magnífico que ilustra la portada, pues es también del entorno familiar, ¿no? Y hemos querido, en una obra bibliográfica, en papel, porque no renunciamos al papel, yo sé que él era también muy de soporte papel, pero también disponible en digital, pues aquí haya un tributo, una cosa corpórea que incorpora pensamiento, que incorpora sentimiento, que incorpora sugerencias de acción, como se decía, pero que pueda estar ahí, que nos recuerde permanentemente a Julio Sánchez Fierro. Y Julio Sánchez Fierro era una persona inspiradora, era una persona que cambiaba, que se hacía notar allí donde estaba, que no pasaba en balde por las responsabilidades políticas, corporativas, profesionales, investigadoras, científicas, cívicas del mundo del tercer sector. Lo teníamos como patrono egregio en la Fundación Derecho y Discapacidad. Inspiraba, no se estaba quieto, siempre le surgía algo, porque era una persona inspirada. Yo creo que él tenía una mente bulliciosa, chisporroteante, que estaba permanentemente generando propuestas. Y eso viene no solo de una creatividad, de un carácter innovador que lo tenía, sino también de un sentimiento y de una afección a todo lo que ocurre, ¿no? A todo lo que sucedía a su alrededor. Y yo creo que él posó su mirada pues a las personas, no voy a decir que sufre porque son palabras gruesas, a las personas afectadas viene de afecto, de afección, ¿no? Siempre tenemos ahí la dimensión sentimental, emotiva. Los pacientes son los que tienen pasión, sufren también a veces por esa pasión que irroga la enfermedad, pero nunca vio a los pacientes, a las personas con discapacidad, que somos, digamos, unos consumidores cualificados de atención sanitaria. Por eso creo que tenemos una mayor legitimidad y una mayor credencial para intervenir, para hablar de ese gran dispositivo que son los sistemas de salud y en especial los sistemas públicos de salud. Y Julio tenía algo absolutamente asombroso, para bien, que era la capacidad de captar cuando se le trasladaba un problema, incluso como responsable político, como subsecretario o secretario general técnico en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en otros extensísimos donde siempre se dejó sentir y se dejó notar, el trasladarle un problema, una situación no resuelta, la búsqueda de una solución, no era una carga más. A todos creo que nos pasa, y alguien te pide algo, sea personal, sea grupal, colectivo, ya no digamos que sea un problema país, y dices, otra cosa más. Yo creo que a él le estimulaba que le contaran cosas, que le plantearan cosas, enseguida aplicaba su mucha inteligencia, buscaba una solución, utilizaba sus enormes conocimientos jurídicos, pero no, a veces, aquí hay personas de enorme valía jurídica, pero se utiliza a veces el derecho como una respuesta para no hacer. No, eso no se puede hacer, la ley no lo permite. Es una arma no arrojadiza, sino reactiva para la parálisis, como si el derecho fuera una cosa sagrada y tocarla o hacerla más dúctil, más flexible, implicara una especie de sacrilegio. No, él decía, el derecho está al servicio de las necesidades de las personas, de una mejor atención, de que nuestros sistemas funcionen de un modo más óptimo. Déjame que lo piense. Y enseguida casi ese déjame que lo piense ocurría una solución imaginativa, creativa, que no violaba el derecho. En su caso podía ampliarlo, flexibilizarlo, recrearlo. Aquí se ha hablado de su producción legislativa, ¿no? De esa contribución a normas muy importantes que rigen nuestro sistema nacional de salud, pero en otros muchos ámbitos captaba la necesidad y enseguida la traducía en una propuesta de solución. Y cuando tuvo responsabilidades políticas,
directas de gestión o al menos legisladoras de inspiración de la norma o de la política pública, siempre tenía un acervo enorme de planteamientos, de sugerencias. A veces nuestros políticos adolecen de falta de caridad seguro y de creatividad también, no saben muy bien qué decir, solo están pendientes de la política escénica del, ya no se llama Twitter, del X suena a un tipo de cine que no sé si es muy recomendable, ¿no? Pero bueno, a la política escénica, ¿no? A actuar simplemente para exhibirse y para captar la atención momentánea, pero para no cambiar nada, para que todo un poco siga igual, ¿no? Y él en ese caso no fue así, siempre estaba con una agenda que no era en absoluto oculta, sino de cosas que había que hacer. Recuerdo con la Ley 39 de 2006, la Ley de Autonomía Personal, que también le tocó, estando en ese caso en la oposición, pues siempre con propuestas creativas para mejorar su despliegue, su aplicación. Y en el ámbito de la sanidad, pues qué no decir, que con Julio hicimos, que pueden parecer cosas menores y les aseguro que no les son, pues la rotulación Braille de los medicamentos para personas ciegas con discapacidad visual, que yo pueda saber qué me tomo, que sepa el nombre del medicamento, que sepa lo esencial, el principio activo, bueno, pues todo ese tipo de cosas que pueden parecer menores o que solo tienen un impacto limitado, pues eso es una especie de deslumbramiento y de revelación para la persona que antes no lo tenía y que ahora lo tiene, gracias a decisiones de ese tipo, ¿no? Y bueno, pues con el sector de la discapacidad, con el sector de pacientes, creo que siempre tuvo una empatía. Bueno, yo no sé si Julio tenía mala salud o no, es que no hay que ponerse en la situación del paciente para empatizar con sus necesidades, incluso con su dimensión más sentimental, más emotiva, no solo con la médica o con la clínica. Y allí donde nos acercamos como Movimiento de la Discapacidad o de Pacientes, siempre estuvo, siempre se implicó, no para estar, recuerdo en el Patronato de Fundación Derecho y Discapacidad, yo no soy ningún florero, tengo vocación de ser fragante, sino de trabajar y hasta el último momento, ahora recordaba, no he sido capaz de borrar pues, los WhatsApps compartidos, los mensajes, los audios, y los últimos que he mirado pues antes de su periodo último, que a todos nos sorprendió, porque no éramos conscientes de la gravedad y de la rapidez, pues eran, vamos a hacer esto en el patronato, vamos a plantear aquello, podemos hablar con este sector para algún problema que se había expuesto, pues eso, alumbrar, fabricar, proporcionar, dispensar una solución que iba a mejorar la vida y las condiciones de vida de tantas personas. Yo creo que Julio, algún filósofo existencialista del siglo XIX hablaba que el héroe es el que aúna dos dimensiones, que es la del deber y la del deseo. Lo que uno quiere hacer con lo que debe hacer, los imperativos de la voluntad y el imperativo del deber ser, ¿no? Y yo creo que los aunaba perfectamente y por eso se ha dicho, y yo lo remacho, que su trabajo era su pasión era su trabajo, y en esa pasión compartida con los pacientes, con las personas con discapacidad, siempre entendió, y esa es la pequeña contribución del capítulo que yo hago, a la que me quiero referir y ya voy terminando, que los pacientes, las personas con discapacidad, los consumidores, usuarios cualificados de los cuidados de salud, de la atención sanitaria, no deben tener nunca una perspectiva pasiva. Esto no quiere decir que nos hagamos insumisión a la clase médica, a las profesiones sanitarias con las que tenemos una admiración y una deuda contraída e impagable, pero que el Sistema Nacional de Salud es tan relevante, tiene tanta trascendencia que tiene que ser compartido. Y yo sé y me consta, y hablábamos de eso y trabajábamos en las últimas épocas, en cómo mejorar la gobernanza y la participación. No para poner en cuestión lo que se ha hecho o quién
lo inspira o lo dirige, sino para hacerlo mejor a través de compartirlo pues con los destinatarios naturales. Huía del despotismo ilustrado ese de todos para los pacientes, todo para los pacientes, sin los pacientes, sin las personas con discapacidad, sin las personas mayores. Yo creo que el mejor honor que le podemos rendir a Julio es que ese Sistema Nacional de Salud, es que nuestros sistemas de atención y de cuidados médicos sea con los pacientes y será mejor para todos. Muchas gracias. Bueno, Raquel, te toca cerrar desde la emoción, desde el cariño. Yo he estado ya, claro, ya tenemos unas edades que ya hemos ido a muchos actos y a muchas presentaciones. El cariño, la admiración enorme que todos sentíamos por tu padre. Se olvida aquí decir una cosa que la voy a decir yo, es la infinita paciencia con los periodistas. Sabéis que lo único que queremos es el titular rápido y fácil, y él se paraba, nos explicaba, no, el camino, no hay atajos, había que explicarlo bien, y sí, tenía una paciencia con nosotros. Veo que has aguantado el acto bien y que quizá lo más bonito que oigamos esta tarde pues te va a corresponder a ti desde el cariño, y te toca poner el lazo final. Gracias. Muchas gracias, Maite. Bueno, pues ya lo primero, pasar de las buenas tardes a las buenas noches, porque en este rato pues se ha pasado el tiempo volando, y precisamente por razones de tiempo voy a intentar acortar al máximo, porque si me dejan hablar de mi padre, que además de mi padre era mi maestro, pues si han hablado mis compañeros de mesas a los que no he saludado todavía, y muchas gracias por todo, y sobre todo a don Luis, al presidente, a los miembros del patronato y, por supuesto, a los autores que han participado en la obra. Pues, como decía, voy a intentar hacer lo que también me enseñó mi padre, que cuando ya desde niña le pedía ayuda para hacer una redacción del cole, antes de preguntarme el tema me decía, ¿cuántos folios? Pues yo voy a pasar de los folios a los minutos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero decir que esta idea tan fantástica que tuvo nuestro querido presidente, pues yo tuve la suerte de compartirla cuando era casi una idea. Para mí era una persona conocida y muy querida, porque la discapacidad en casa, ahora que preguntabas tú que por qué le teníamos especial afinidad o conocimiento, ahora os lo explicaré por qué. Me pidió, como decía, hasta ayuda ayuda, fue un honor que quisiera contar conmigo hasta para elegir la portada, y compartió conmigo lo único que he podido leer fue el prólogo, y él puede dar fe de que cuando lo leí no fui capaz de llamarle. Le mandé un audio en el que medio llorando le decía, pero ¿cómo es posible que hayas dicho cosas tan bonitas? Y son las únicas que he traído en una chuleta, porque es que no me resistía a repetir. Dijo, es que estaba lleno de sentimiento y de admiración, y se veía que es que le salía de dentro. Y decía, 2 palabras le definen, y son amigo y gratitud. Si en algún descuido incurrió, fue en el de sí mismo. Nos enseñó que no hemos nacido ni vivimos para nosotros mismos, siempre en función de y por los demás. Enseñaba y nos hacía entender, sin pretenderlo, que a la postre, en la pedagogía más eficaz, lo asumía como algo propio, jubilosamente, sin sensación de carga, sino de prometedora posibilidad. Un dominio que le era particularmente querido era el del pensamiento, el de la actividad reflexiva puesta al servicio de la mejora de la sociedad. Y es verdad, o sea, es que lo ha clavado. Es que ha sido capaz hasta de compararlo con Eugenio II, o sea, bueno, ya una pasada. Y bueno, con el tema de la discapacidad y la sanidad, pues os lo voy a explicar muy fácilmente. De hecho, en mi casa, mi hermana también puede dar fe, le hemos bebido con total normalidad, porque desde muy niñas, un familiar muy, muy cercano y directo vivió en una silla de ruedas, entre 4 paredes, en aquellas casas antiguas en las que toda su vida pasó sin poder salir a la calle más allá de una terraza.
en la que fue feliz con sus plantas, su costura, siendo ama de casa, madre, abuela, como una cosa normal. Entonces, a mí esa comparación también constante que se suele hacer de la persona con discapacidad con un paciente nos tiene que hacer pensar que sí es verdad que son pacientes, todos podemos llegar a tener una discapacidad. Todos merecemos tener el mismo cuidado y todos somos sobre todo personas. Y tiene, como digo yo, narices el que hayamos tenido que esperar casi 20 años para que el Convenio de Nueva York, por ejemplo, haya sido traspuesto a nuestro ordenamiento, para contar con estrategias integrales contra la discapacidad. También dicen que mi padre fue el promotor del primer plan de empleo de personas con discapacidad. Y se nos llena la boca congratulándonos de que lo que estamos consiguiendo efecto al empleo y tal, pero el empleo no se normaliza. Hay empleo especial para personas con discapacidad como si fueran especiales y pueden hacer lo mismo. Es verdad también que merecen determinados cuidados, pero no solo desde el punto de vista de la sanidad. Como decía doña Ana Pastor antes, muchas ideas se les ocurrieron entonces y quizás una de las más importantes fue el de la accesibilidad universal, porque no solo hay que romper barreras arquitectónicas, hay una vida por delante en el ocio, en la cultura, en la formación, en el uso de los medicamentos, porque es verdad, hasta que mi padre también tenía especial sensibilidad con todos los temas visuales. Nadie se preguntaba por qué un cartonaje era inaccesible para una persona invidente o con dificultades de visibilidad, ¿no? Ahora bien, sí que es verdad que hay que tener un contexto generalizado, hay que tener un objetivo de integración social, hay que aunar todos los sectores y pensar que aunque se contabilicen 4 millones de personas en este país, como decía, somos potencialmente muchos más. Yo misma también padezco una enfermedad crónica, soy miembro de una sociedad de pacientes y por esa regla de 3 también padezco una discapacidad. En ese sentido yo creo que es un cambio de cultura, creo que estamos en el buen camino, es verdad, el trabajo que se está haciendo es muy importante, pero se necesita unidad. No podemos pasar como con el debate parlamentario que hemos tenido para incluir una palabra o hacerla desaparecer, es que no tiene sentido, es que así no se puede avanzar. En fin, que, bueno, me decía Maite que si no me iba a ser difícil. La verdad es que al principio lo era, pero es que es un honor el poder, no sé, trasladar esa parte también familiar que mi padre tenía, porque efectivamente tenía mucha paciencia y daba mucha formación. Y yo, quizás en lo que más le echo de menos, es un poco en lo que decía Luis. Tú llegabas con una idea o incluso con un problema, que eso me pasaba muchas veces a mí, y de ese problema hacía un reto. Entonces, de sus ideas generabas ideas nuevas. Con lo cual, bueno, pues yo creo que estamos en el camino de la construcción, que se han sentado los mimbres, que es verdad que hace... Bueno, yo creo que fue la primera vez que pisé esta casa, hace exactamente, va a hacer 11 años, en abril de 2013, cuando le hicisteis amigo de la discapacidad. Ahí ya fue mi primer pistoletazo de salida en contacto con vosotros y no he querido perder. Con lo cual animo que ese contacto, que como digo, empezamos hace poquito, tristemente, no lo perdamos y avancemos sabiendo que hay otro peldaño más, pero que cada vez hay menos barreras y que estamos en el camino de la accesibilidad universal. Muchísimas gracias de verdad por todo, muchísimas gracias por todo ese cariño que estamos recibiendo, ¿verdad, mamá, Alicia? María Jesús, está siendo una pasada y como me decía, no me importa comentarlo, pero me lo decía hasta Antonio Mingarro, como lo conocéis casi todos de
redactor de Sanifax, que espero que tu padre me siga leyendo desde el cielo, y digo, descuida, que el avispero no se le va a perder. Y si no, ya voy y se lo cuento yo. Así que nada, lo dicho, que muchísimas gracias por todo y ya toca cerrar, que las noches ya son cerradas. Pues gracias a todos y a todas, sobre todo a ti, presidente, por haberme permitido participar en este acto, para seguir aprendiendo, para seguir ahondando, para estar en este hogar de la discapacidad que nos hace a todos y a todas mejores, más buenos. Sabéis que, bueno, estamos muy contentos por lo del artículo 49, pero no hay que parar ni un segundo, y que paséis una tarde agradable. Y voy a pedir ahora otro aplauso que no nos cuesta para él, para Julio Sánchez Fierro.